Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y dándole gracias a Dios que me permite nuevamente compartir con ustedes pues esta experiencia de su amor, el amor de Dios por nosotros, y que pues el meternos, el tratar de entender, tratar de experimentar, tratar de conocer este amor, pues cambia completamente toda nuestra vida. Y bueno, pues en este día de la semana estamos viendo el Catecismo de la Iglesia Católica, número por número. Estamos en la primera parte, que es la profesión de fe, y estamos en la segunda sección de la profesión de la fe cristiana, analizando lo que es el credo. Lo que hemos visto del credo ha sido que hemos visto la primera sección, la primera parte y primera sección. El hombre es capaz de Dios, Dios al encuentro del hombre y la respuesta del hombre a Dios. Terminamos la primera sección y empezamos la segunda sección. En la segunda sección es la profesión de la fe cristiana, que es el catecismo, que es el credo, perdón. Y vimos los símbolos de la fe. Luego, capítulo 1, creo en Dios Padre. Y estamos viendo todas las características de Dios Padre. Vimos el artículo, estamos en el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vimos párrafo 1, creo en Dios. Luego párrafo 2, el Padre. Y empezamos el párrafo 3, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Y este número vimos el 268, ¿sí? Y vamos a empezar el 269. Voy a leerles el 268 para después continuar con el 269. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia, omni, completa, total, abarca todo, es el todopoderoso. Es una manera, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Es la manera de decir esta cualidad de Dios o atributo de Dios que nos lleva a poder tratar de describir una de tantas expresiones que podemos nosotros tener para tratar de entender un poquito lo que es la grandeza de Dios, el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, omni significa todo. Entonces, cuando dice omnipotencia, todopoderoso. Omnipresencia, toda la presencia completa y total de Dios en todo. Omnisciencia, toda la ciencia. Dios es la ciencia, Dios es el poder, Dios es el amor. Por eso, cuando oigan esta palabra ovni, si no se refiere como objeto volador no identificado, O-M-I-N, omnipotencia. Entonces decíamos, solo de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. O sea, cuando digo, creo en un Dios Padre Todopoderoso. De todos los atributos divinos, dijimos, el que se menciona solamente en el credo es el Todopoderoso. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Creador, regidor, reina y lo puede todo. Es amorosa, o sea, no es un poder, decíamos el programa anterior, no es un poder avasallador, destructivo, tiránico, explotador. No, es un poder de amor, es un poder amoroso, porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla,
cuando se manifiesta en la debilidad. Y es una de las situaciones que nos da tanto miedo. El hombre tiene miedo de reconocer que es débil y está acostumbrado a presentar máscaras, a engañarse y engañar a otro, yo todo, yo esto, yo aquello. Y no se da cuenta que en su debilidad es cuando se puede manifestar el poder de Dios. Pero mientras más nosotros sintamos que o estemos haciéndonos la idea de que yo todo lo puedo, de que yo todo lo sé, de que yo todo lo siento, pues obviamente esto no funciona de esa manera. Hay que entender lo que significa esta omnipotencia amorosa y que solamente como misteriosa, que es amorosa pero también es misteriosa, porque solo la fe la puede descubrir. No es algo que se pueda descubrir a través de la ciencia, o sea, se descubren las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza y que pues rige el orden del universo, pero detrás de estas leyes o fuerzas de la naturaleza está la potencia de Dios, la fuerza de Dios, que es amoroso, que es misteriosa, y solamente aquel que tiene fe puede descubrirla, puede identificarla, y más en su debilidad, que es cuando vemos personas que tienen una extraordinaria fortaleza y que son alegres, son serviciales, son amorosos, saben perdonar y se entregan completamente. Y no es porque ellos tengan una fuerza extraordinaria en sí mismos, sino que ellos mismos se reconocen débiles, incapaces. Pero es la fuerza de Dios a través de ellos que ellos han descubierto y que ellos han dejado que esta fuerza se manifieste. Y lo veíamos también en el programa anterior con Jesús. Toda la potencia de Dios, toda la fuerza de Dios, y Él no permite que se dé. Podía haberse bajado de la cruz, podía haberse, pues, hacer muchas cosas en favor de Él, pero esa potencia, eso no lo utilizó para Él, sino para que se manifestara en esa debilidad humana toda la potencia de Dios. En esa debilidad del cuerpo humano que sufrió, que padeció, que fue torturado, que fue golpeado, que fue asesinado, crucificado, y viene entonces la potencia de Dios, el poder de Dios que lo resucita. Por eso es tan importante entender el poder de Dios desde la humildad, el poder de Dios desde nuestra debilidad. Claro que tenía Jesús el poder para bajarse de la cruz, claro que tenía el poder para hacer muchas cosas en beneficio personal, pero no fue así. Quiso presentarse débil en cuanto al cuerpo, débil ante las atrocidades que se le cometieron, débil ante la impotencia, por llamarlo de una manera, de la traición y el abandono de sus amigos, la negación de su amigo, débil ante el peso de la cruz, débil ante las heridas recibidas en la flagelación, débil por morir como un fracasado en la cruz, y desde esa debilidad se manifiesta el gran poder de Dios, la grandeza de Dios. Y es por eso que en la fe, en la obediencia a Dios, es cuando uno descubre este poder tan hermoso, tan maravilloso y tan amoroso de Dios. Y hablábamos de algunos pasajes, esto es nada más un pequeño repaso, del 2 Corintios 12, 9. 2 Corintios 12, 9. Y decía, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se realice en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto, seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Yo lo entiendo ahora mejor, no sé, cuando leía o me decían de esto como que me costaba trabajo entender, se me hacía como que, ¿what? Espérate, ¿cómo? Pero ahora es precisamente la confianza en la fuerza de Dios, en el poder de Dios y no en la nuestra, que repito, es una cuestión que pues viene desde el pecado original, hacer las cosas y tener todo sin Dios, y ahí es donde pues nos perdemos. Ok, esto fue lo que
vimos el programa anterior, bueno, la otra cita bíblica era primera Corintios 1:18. Primera Corintios 1:18, que dice así: pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es la fuerza de Dios. ¿Por qué es la fuerza de Dios? Porque en la debilidad que Cristo presentó como humano, y una debilidad que lo llevó primero a renunciar al poder de poderse salvar y bajar de la cruz, se manifiesta el poder de Dios, que es el mismo Cristo, pero ya resucitado y ya glorioso. Bueno, esto fue lo que habíamos visto el programa anterior. Y bueno, el último texto era del Salmo. Todo cuanto le place lo realiza. Salmo 115, versículo 3. Todo cuanto le place lo realiza. Ahora vamos a ver el número 269. Dice así, que es precisamente este título: todo cuanto le place lo realiza. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible, y dispone de su obra según su voluntad. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Así como se oye, pareciera que pues Dios tiene la voluntad y el poder sobre los corazones. Entonces, yo te mando esto y tú vas a hacer esto. Suena como si fuese autoritario y que no tuviéramos otra elección, una herejía que se manejaba, que pues ya está destinado, Dios ya destinó quién se va a salvar y quién no. Entonces, aunque te portes mal, si está destinado que te salves, te vas a salvar. O aunque te portes bien, si está destinado que te condenes, te vas a condenar. No es cierto. Dios gobierna los corazones de aquellos que se dejan gobernar, porque Dios nos dio libertad. No va a gobernar a aquellos que no quieran ser gobernados por Él. Y no necesito ser muy claridoso en esto, ya que veamos a gente que mata, que roba, que viola, o simplemente a ti mismo cuando has cometido tus pecados. Pues si fuese así, Dios no te dejaría, pero Dios te da una libertad. También te da su gracia, también te da su fuerza, también te da todo para que puedas enfrentar todo esto, pero si tú no lo dejas que te gobierne, pues no va a funcionar esto. Bueno, vamos a analizar este número. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Y hay textos. Dice Génesis 49, 24. Génesis 49, 24. Dice: mientras sigues firme su arco y sueltos los músculos de sus manos, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel. Pues es otro signo de poder. La piedra, pues en aquel tiempo no tenían mucha fuerza para romper una piedra, ¿no? La piedra de Israel, pero el fuerte de Jacob, ¿sí? Y hacen alusión a este poder universal. Isaías 1:24. Isaías 1:24 dice: por eso, oráculo del Señor Yahvé Sebaot, el fuerte de Israel. ¿Sí? El fuerte de Israel. Dice también el Señor de los ejércitos, Yahvé Sebaot, el Todopoderoso, el fuerte valeroso. Salmo 24, versículos 8 al 10. Salmo 24, versículo del 8 al 10. ¿Quién es el Rey de la gloria? Yahvé el fuerte, el valiente, Yahvé valiente de la lucha.
puertas, alzad los linternos, levantaos antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Yahvé Sebaot es el Rey de la Gloria. Yahvé el Todopoderoso, ¿sí? El Señor de los ejércitos. Muy bien. Luego dice, si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, y nos manda al Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Todo lo quiere Yahvé, todo lo que quiere Yahvé lo hace en el cielo y la tierra, en el mar y en los abismos. Él tiene el poder y quiere, y si quiere puede hacer lo que quiera, pero en el momento en que interviene, ya nos quita la libertad. Hay veces que Él interviene en favor, con algunos milagros o manifestaciones, pero siempre Dios quiere hacerlo a través de los humanos. Bien, Dios podría hacer que de repente apareciera la carne o el alimento para una familia que está muerta de hambre, o que viniera de repente la curación de alguien así sin nada, y es Dios, pero Dios utiliza al hombre para servir al hombre, y vemos las manifestaciones del poder de Dios a través de santos, por ejemplo, personas que sanaban, o personas que a veces daban la comida y se multiplicaba la comida. Dios manifiesta su poder a través del hombre, casi siempre, en la mayoría de los casos. Pero es interesante porque es cuando el Señor quiere que el hombre entienda que Dios tiene el poder para actuar en todo. Lo que quiera, Él lo puede hacer. Pero repito, hay una limitante, la libertad del hombre, el libre albedrío al cual el Señor nos ha dado. Por eso, si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Él tiene la autoridad, porque Él es el creador. Por tanto, nada le es imposible. Nada le es imposible. Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. ¿Qué nos dice? Dice así. Ay, Señor Yahvé, tú eres quien hiciste los cielos y la tierra, con tu gran poder y tenso brazo. Nada es extraordinario para ti. ¿Sí? Él es, nada le es imposible. Luego nos marca Lucas 1:37, esta oración hermosísima que nos dice Lucas 1:37. Dice así, 1:37. Porque no hay nada imposible para Dios. Cuando dice, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el 6º mes de la que decían que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Por eso dice, por tanto nada le es imposible. Y dispone de su obrar según su voluntad. Dios obra de acuerdo a su divina voluntad. Jeremías 27, que es 5. Jeremías 27, 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que hay sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y mi tenso brazo, y lo di a quien me plugo. Sí, el Señor da, el Señor es el que comparte. Y lo vemos que hay unos que tienen unos dones, otros otro, y el problema aquí no es los dones que se te dan, el problema es la envidia, que nadie valora lo que tiene, pero desea lo que tiene el otro. Veamos la vida que tenemos y cuántos quieren ser diferentes a como son, diferente cabello, diferente sexo. Ya con eso es el grado extremo
de la cuestión que el hombre no entiende, ¿no? Y no descubre las grandezas y los dones que Dios le ha dado y está queriendo tener más o algo que no se le había dado. Y ahí es donde pues viene toda esta situación que ya conocemos. Por lo tanto, nada le es imposible y dispone según y obra según su voluntad. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Dios tiene todo el poder y todo está sometido a Él, pero Él, en su divina voluntad, ha querido darle al hombre su humana voluntad. Y dice, Él es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a esta realidad que yo les decía al principio, que Dios lo que hace es respeta todo lo que es esta cuestión de la voluntad del hombre. Él crea al hombre, pero respeta las decisiones del hombre, ¿sí? Él gobierna los corazones de aquellos que se dejan, de aquellos que están sometidos a su divina voluntad, pero y los acontecimientos según su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Que todos los hombres se salven, pero tiene que haber la participación del hombre. Entonces, Él ve los acontecimientos, invita al hombre a que pueda enfrentarlos. Invita al hombre y le da su fuerza, le da su gracia, le da su amor, le da su perdón, le da sus dones para que enfrente esta batalla contra Satanás y alcance la meta de la vida eterna. Ok, tenemos entonces, ¿qué dijimos? Esther 4:17, el libro de Esther. Mardoqueo oró al Señor acordándose de todas sus maravillas. Mardoqueo acordándose de todas sus maravillas. Y luego dice, y exclamó, Señor, Señor Rey omnipotente, todo está sometido a tu poder y no hay quien se resiste a tu voluntad. Si has decidido salvar a Israel, tú hiciste el cielo y la tierra, cuantas maravillas existen bajo el cielo. Eres Señor de todo y nadie se te puede oponer, Señor. O sea, la omnipotencia de Dios que gobierna los corazones y acontecimientos según su voluntad. Luego nos manda también a Proverbios 21:1, el libro de Proverbios, que está en la página 911. Proverbios que dice Proverbios 21:1. El corazón del rey es un río en manos de Yahvé, que él dirige a donde quiere. Otra vez, esta voluntad. Y Tobías 13:12. Tobías 559. Dice Tobías en la página, en el texto 13:2. Tobías 13:2 dice, porque Él es quien castiga y tiene compasión, el que hace descender hasta el más profundo Hades de la tierra, y el que hace subir de la gran perdición, sin que haya nada que escape de su mano. Obviamente es una visión del entendimiento que tenía el pueblo de Dios a través de los acontecimientos, a través de la iluminación de los escritores sagrados, del poder de Dios y cómo su voluntad se cumple. Y dice al final de este número, el actuar con inmenso poder siempre está en su mano. El actuar con inmenso poder, pero siempre, mientras vivamos en esta tierra, Él nos da la libertad. Lo que hagamos con esta libertad,
Dios se amarra las manos, en un sentido figurado, porque no tiene manos ni se amarra. Pero para que entendamos, Dios se limita porque nos da una libertad. Él actúa de acuerdo a su voluntad en ciertos momentos de nuestras vidas, en ciertos momentos de la historia, pero para ayudar al hombre a estar con él. Y esto siempre es muy importante. ¿Quién podrá resistir la fuerza de su brazo? Que es del Sabiduría 11:21. ¿Quién puede resistir el poder de Dios? Pero, ¿qué poder es este? Dijimos, es un poder de amor. No es un poder, cuando vimos siempre esto, lo relacionamos con el poder de los tiranos, ¿no? El poder de las autoridades, el poder del más fuerte. Y pocas personas, pocos reyes, pocas gobernantes, pues han sabido gobernar y han sabido servir a su pueblo. Hay reyes o gobernantes que se les reconoce y fueron santos. Y vemos, por ejemplo, algunos reyes que fueron canonizados, que se les reconoce como hombres y mujeres santos. Por ejemplo, aquí voy a poner de algunos reyes que se les considera santos. Adelaida de Italia, Alfredo del Grande, pues hay bastantes. Canuto IV de Dinamarca, algunos conocidos, déjenme ver. Fernando III de Castilla, Isabel de Portugal, Santa Isabel de Portugal, San Luis de Francia, Santa Margarita de Escocia, y varios de estos reyes que fueron pues canonizados por todos, por esa situación de santidad, ¿no? Y obviamente es algo de lo cual vamos a ir viendo. Son algunos, ¿no? San Carlomagno, emperador y santo. ¿Quién otro? San Teodosio I el Grande. Luego tenemos, pues son algunos, ¿no? Para que vean. A ver si tenemos otros. Bueno, son algunos nada más de estos personajes que pues sí llegaron a ser santos, llegaron a vivir pues esta vida de santidad. Por eso es interesante cómo el Señor se manifiesta ante la creación con autoridad de servicio. Por eso entender lo que hizo Jesús, no se aferró a su condición divina, a su poder, y que cuando se estaban burlando de él en la cruz, ay, pues si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti, o el ladrón, ¿no? Pues sálvate a ti, sálvanos a nosotros. El poder no es para servirse a sí mismo, es para servir, y Dios nos ha creado para servirnos, y el mayor servicio que Dios hace para nosotros es que podamos llegar a estar con Él. Ese es el mayor servicio. Y nos ayuda y nos invita, pero nos da la libertad para ver si queremos estar con Él o no. Este sería el número 269. El número 270 dice el libro de Sabidurías 11:23. Te compadeces de todos porque lo puedes todo. Vamos a leerlo. 270 y 271. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados.
el poder más grande es el de perdonar. Y Él nos lo da y nos invita a participar de ese poder. Vamos a ver este número 270. Dice, Dios es el Padre Todopoderoso. Es el rubro que estamos viendo, ¿no? El atributo de Dios, el Todopoderoso, el Omnipoderoso. Dice, su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. La paternidad y el poder. El que es padre no utiliza su poder para servirse y dañar a sus hijos, sino al contrario, el poder lo utiliza para servir a sus hijos, para amarlos, para cuidarlos. Y por eso dice que la paternidad y el poder de Dios se esclarecen, o sea, se acoplan y explica uno el otro, y el otro, la paternidad explica el poder de Dios y el poder de Dios explica la paternidad. Muestra en efecto su omnipotencia paternal, el omnipoderoso, omnipotencia. Paternal, que quiere decir como padre, por la manera como cuida de nuestras necesidades. Acuérdense ese pasaje, ¿cómo se llama? De los lirios del campo, cómo no tejen ni hilan, ni los pájaros del cielo. Y hay varios pasajes. Vamos a ver Mateo 6:32. Mateo 6:32. Y está muy hermoso, ¿no? Porque dice que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. En cuanto de todas nuestras necesidades, el Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Voy a leerles desde el 25 para entenderlo. Dice, por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni vuestro cuerpo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observar los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Vemos pues todo este elemento de lo que es el poder de Dios, la gracia de Dios, que nos va a llevar pues esta manifestación. Ok, entonces dice, su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente, muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera que cuida de nuestras necesidades. El Padre va a cuidar las necesidades del Hijo, que coma, que tenga ropa, que tenga un techo, que esté protegido, que tenga todas sus necesidades cubiertas, que pueda desarrollarse, que pueda estudiar. Eso es lo que hace un padre, un verdadero padre. Claro, hay padres que son muy, muy desconsiderados, olvidadizos, no les importa, y obviamente ese poder no lo están sabiendo ejercer. Pero el verdadero padre es Dios y nos cuida con su poder paternal. Dice, muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. O sea, nos llama y nos invita. Ya les explicaba, el único hijo de Dios, el hijo es o tiene
la herencia del padre, física, genética, lo que ustedes quieran, carácter. Entonces, un varón, un ser humano no puede dar o no puede engendrar o no puede tener un hijo perro. Puede adoptar a un perro como su hijo. O puede adoptar una plantita y decir, ay, es mi hija. Puras cuestiones medio raras, ¿no? Pero no es, porque no es de la misma naturaleza. La naturaleza vegetal y la naturaleza humana, o la naturaleza animal, aunque también el ser humano es animal, pero es humano, es un ser racional. Puede adoptarlo. Ay, es que es como mi hijo, o es mi hijo. Y hay lugares hasta les ponen apellido a los perros y no sé qué tantas cosas. Entonces, pero no tienen la misma naturaleza. El ser humano es hijo adoptivo porque no tiene la misma naturaleza del Padre. El único que tiene la misma naturaleza divina es el Hijo, es Jesucristo. Pero somos adoptados, hijos adoptivos del Padre por el sacrificio de Jesucristo. Al hacerse hombre, nos lleva al hombre a ser hijos de Dios, a estar con Dios. Por eso dice por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y nos manda 2 Corintios 6:18. 2 Corintios 6:18. Dice así: yo seré para vosotros un padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Corintios, os hemos hablado con toda franqueza, nuestro corazón está abierto de par en par. No está cerrado nuestro corazón para vosotros. Los vuestros sí que lo están. Correspondednos. Os hablo como a hijos, abríos también vosotros. No unciros en yugo desigual con los infieles. Pues, ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué comunicación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura. Yo os acogeré, yo seré para vosotros un padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjense que este texto también nos ayuda a entender por qué es tan complicado casarse con una persona de un credo diferente o que no tenga fe en Dios, porque no va a funcionar. O terminarás jalándotelo, y eso sería lo ideal. Tengo testimonios hermosos que sí, de matrimonios que terminaron en la fe, pero también existe el riesgo de que pues se jale al revés, ¿no? Que la parte no católica, no creyente, jale y tenga más fuerza y termine arrastrando a la persona a no profesar su fe. Dice, finalmente por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. Por eso cuando tú perdonas, eres igual a Dios en ese poder. No hay poder más grande que el perdón y el amor. Pero el hombre se niega a experimentar ese poder porque te da libertad, te da paz, te da todo lo que andabas buscando en otros lados, ¿no? Y el Señor nos lo da, manifiesta ese poder, pero tú no perdonas por ti mismo, no perdonas porque tú tengas el poder, porque los sentimientos siguen ahí, porque el dolor sigue ahí. Vas a perdonar en el nombre de aquel que nos perdonó. Vas a perdonar en el nombre de aquel que se sacrificó para que seamos perdonados. Él es el que nos da esa fuerza, Él es el que nos da ese poder. Por eso hacemos siempre la oración, en el nombre de Jesús yo te perdono. Es el poder de Dios el que nos alcanza todas estas maravillas. Aquí le vamos a dejar el número 270
Dios mediante, estaremos leyendo el número 271. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.